clase. Muy buenas tardes, señores y señoritas estudiantes. Vamos a empezar con el tema de la clase de estadística de la unidad número 1 que está programado. En la anterior clase hicimos con ustedes lo que era la tabla de frecuencias para datos de tipo no agrupados. Ahora voy a ver con ustedes para datos agrupados. Voy a compartir pantalla con ustedes, por favor. El tema, el Excel que estábamos analizando. Y aquí tenemos una hojita en Excel para datos de tipo agrupados. Entonces, pueden visualizar, señores estudiantes. Ahora voy a trabajar con ustedes este ejercicio. ¿Sí? Sí le visualizamos, ¿no? Por favor, me pueden informar si están visualizando en pantalla lo de Excel. Sí, Ya, profe. ya, muchas gracias. Vamos a empezar con ustedes una aplicación. Aquí tengo lo de Excel, pero bueno, antes de empezar con esta explicación, quiero compartir primeramente la presentación o la diapositiva y luego abro esto de Excel. Disculpas. Vamos a empezar con la presentación del tema de la clase del día de hoy. Aquí tenemos en la presentación de la clase del día de hoy, señores estudiantes, está programado hablar sobre datos agrupados en clase de intervalos. Vamos a trabajar con datos agrupados en clase de intervalos. Bueno, vamos a ver con ustedes que usualmente el tema de intervalos viene establecido entre un límite inferior y un límite superior. Cuando los datos contienen una gran cantidad de elementos, para facilitar los cálculos se hace necesario agruparlos. A estos grupos se les llama intervalos. Por eso es importante. Vemos que cuando trabajamos con ustedes en datos no agrupados, teníamos una hilera de números en datos de una variable. ¿Sí? Si yo le colocaba edad, imagínense la edad colocar desde la mínima hasta la máxima. De la mínima edad hasta la máxima se hacía un gran montón de datos y me salía una tabla de frecuencia sumamente grande. Pero aquí podemos agruparle a ese tipo de datos de una variable en un intervalo o clases, ¿no? Un intervalo es una serie de números incluidos entre dos extremos. Eso es importante. Entonces vamos a verle entre dos extremos. Un extremo izquierdo y un extremo derecho. Hablamos un límite inferior y un límite superior. Así, por ejemplo, tenemos un intervalo entre 40 y 50. Entre 40 y 50, como 40 límite inferior y 45 el límite superior. Algo me decía la señorita Diana, por favor. Buenas tardes, ingeniero. Mil disculpas. Ahorita logré ingresar, no me permitía el internet, no Ya, tenía internet. Por ya, favor, gracias. ya. Bueno, despuésito ya les voy a tomar, si es que no he tomado la asistencia, luego me hacen acuerdo, por favor, ¿no? Ya, Muchas gracias. ya, bueno. Entonces, aquí tenemos con ustedes, por favor, entonces, estamos hablando de un intervalo entre un límite inferior y un límite superior. Pero dentro de este tipo de intervalo encontramos varios números, ¿no? Que están conformando. Si hablamos el 40 como mínimo, el límite inferior, sería el 41, 42, 43, 44 y 45, que es el límite superior. Es decir, que nosotros vemos aquí que hay un grupito interno que están conformando tanto los extremos como los medios que decimos, ¿no? Siendo 40 el límite inferior y 45 el límite superior, encontraremos este grupo de valores dentro de este tipo de intervalo. También nosotros en la práctica, esto posiblemente será una pregunta del examen, por favor, ¿no? De logros, por ejemplo. Aquí nosotros tenemos el 39.5. A este 40, que es el mínimo valor, vamos a ver el límite inferior real o límite real inferior. Aquí solo le conocemos como límite inferior, pero el límite real inferior sería 39.5. Le vamos a hacer una disminución de 5 décimas o el 0.5 que decimos, ¿no? De 40 le reducimos el 0.5, sería 39.5, el real. Y al 45, que es el límite superior, vamos a sacarle el límite real superior. Le vamos a aumentar ese 0.5, es decir, sería 40.5. Cuando tengamos y le diga en la práctica
Supongamos que por haber circunstancias le digo por acá un numerito. Le digo entre el 35 y le pongo el 45, ¿sí? Este es para mí un intervalo que estamos colocando de un número entre lo que es el 35 y lo que es el 45, le he puesto como intervalo. ¿Cuál es el límite? Si le pregunto aquí, ¿cuál es el límite inferior? Para mí sería, el límite inferior sería los 35, ¿sí? ¿Y cuál es el límite superior? Para mí el límite superior sería 45, ¿de acuerdo? Ya, este sería, por ejemplo, en este intervalo. Y si le pregunto cuántos números conforman este intervalo, hablamos del número total de datos que conformaría este intervalo. Yo diría, entonces estamos hablando que está 35 como menor, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 y voy a hacerle por acá para que se pueda visualizar, ¿no? Vamos a colocarla acá. Eso. Y el último sería el 45. Entonces, estamos hablando de los dos extremos, que aquí tengo el 35 y el 45, los dos extremos, ¿ya? Y esos dos extremos tenemos medios, varios números. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 internos, 10 y 11 externos. Y yo diría entonces, ¿cuántos números conforman este intervalo, incluidos los extremos? Yo diría en total de cuántos, señores estudiantes. 13. Ya, muy bien. Serían los 13, ¿no? Yo diría entonces, estamos hablando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 nomás, ¿no? 12. A ver, vamos contando. 35 sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 nomás sería, ¿no? Mis disculpas, han estado 11. Porque están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 medios y 2 extremos, nosotros, ¿no? Dos extremos, que me daría 11 números el total de este intervalo. Si le pregunto cuántos números conforman este intervalo, se incluyen los extremos y sus medios. ¿Sí? Eso me daría como respuesta para esta parte. Pero si yo le digo de estos valores, ¿cuál sería el límite? Pongamos que sea, ¿cuál sería el límite real inferior? ¿Qué me contestarían, señores estudiantes? Ahí sería 35. 30. 35. Ya, hace un momentito hablé de un caso, ¿no? Por aquí 30 arribita. Le dije, 34.5. eso, 34. 39.5 sería. Ya, Baja de las 5 décimas. eso, bajo 5 décimas del 35 sería el 34.5, el 0.5 de decimos, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Inge, ¿y por qué le baja eso? Disculpe, Ya, no aquí vamos a estuve. tener, sí, les aclaré algo importante. Aquí les decía que los límites inferiores y superiores normalmente son los dos extremos, ¿sí? Pero en la práctica, en estadística, hay un más menos de 0.5, es decir, de 5 décimas que decimos. Vamos a hacerle una disminución al límite inferior y un aumento de 0.5 al límite superior para encontrar los límites real inferior y el límite real superior. Esto en la práctica. Él va a utilizar el más menos 5. Si yo tuviera 40, el extremo límite inferior, le disminuyo el 0.5, sería 39.5, ¿no? Y si tengo en cambio el mayor, que es límite superior, 45, le aumento, ¿qué? 0.5, es decir, sería 40.5. Si le pongo como ejemplo este caso de 35, 35 y 45, el de 35 para mí es el límite inferior, pero el límite real inferior que me dijo en la práctica, le voy a disminuir de 35 menos 0.5, me daría 34.5, ¿sí? ¿Y cuál sería el límite real superior? ¿Cuánto El me daría? 45.5. 45.5, correcto. Es decir, que le estoy quitando al límite inferior 0.5 y le voy aumentando al superior 0.5. Eso les puedo preguntarles a ustedes, por favor. ¿Sí? Entonces, un intervalo
establecemos límite inferior, límite superior normalmente. ¿Cuántos números integran ese intervalo? Contabilizamos los extremos y sus medios. Y le pido cuál es el límite real inferior y cuál es el límite real superior. ¿De acuerdo, señores? Ese puede ser una pregunta de ese examen. ¿Sí? Entonces ya tenemos colocado, por eso hice en base a este intervalo, la explicación de los límites. Sí, dígame. Dije, Diga. ¿se Diga. puede el número 11 ahí? ¿Puede Perdón. repetir, por Este favor? número O sea, 11 ¿por ya. qué salía? ¿Por qué salía el número 11? Ya, yo le decía que en un intervalo, ustedes quiero que me contabilicen cuántos números integran ese intervalo. En el intervalo que yo tengo le estoy dando 35-45, es decir, de 35 a 45 le estoy diciendo, ¿no? Si le digo de 35, ¿qué números integran internamente? Sería el 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 y llego ¿qué? Al límite superior 45. Contabilicemos los extremos y los medios. Yo tengo los extremos, tengo dos. Con ese sería entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Cuántos números ha integrado este intervalo? Han sido 11 el número total que integra. ¿Sí? Es por eso corresponde los 11. Entonces, Profe, esos sí, son los números de intervalo, ¿no? solo del intervalo. Los que conforman el intervalo. ¿Sí? Entonces, nada más. Eso les puedo pedirles en un intervalo. Entonces, ya tenemos límite inferior, límite superior, el número que integran ese intervalo, cuántos números integran, y los límites real inferior, real superior. ¿De acuerdo? Esa sería entonces una primera explicación. Ahora sí, vamos a ver con ustedes cómo es el proceso para el cálculo de datos agrupados en clases o intervalos. Vamos a ver con ustedes que dice aquí. El primer paso dice calcule el rango, llamado recorrido o amplitud. Vamos a trabajar directamente, solo primero quería explicarles esta partecita, ¿sí? Vamos directamente al ejercicio y ahí voy explicando punto por punto el proceso, ¿de acuerdo? Espero que hayan abierto, señores estudiantes, el documento, ¿sí? Y voy a dejar de compartir momentáneamente esta parte y voy a compartir lo que es el Excel. En el Excel tengo con ustedes el ejercicio que voy a hacer la aplicación, ¿sí? Aquí dice datos agrupados. Y voy a trabajar lo mismo, edad de los clientes encuestados. Vamos a trabajar aquí, son las edades de los clientes y vamos a ir ubicando este tipo de grupo de edades, ¿sí? Aquí tengo un grupo de edades. Estas edades son las que voy a trabajar justo en este procedimiento. Primer paso, dice, para hacer esto, tenemos que establecer el número de observaciones. Vamos a empezar con este procedimiento. El número de observaciones le vamos a denominar con la letra N minúscula. ¿Sí? El número de observaciones. Y ese número de observaciones, en la práctica, con ustedes yo trabajé la población y la muestra, ¿se acuerdan, no? Este va a ser, como dice, la muestra de datos que hemos tomado en cuenta. Aquí tengo justo tabulado una información de la edad de los encuestados, ¿sí? De la edad de los encuestados y le he colocado aquí. Vamos a hacer que estos números los coloquemos en una tabla de frecuencias. Primer paso, número de observaciones. Y se le ha colocado N, es el número total de observaciones. ¿Cómo calculamos el número de observaciones? Ustedes pueden solo manualmente contabilizar cuántos números tenemos, ¿sí? Si yo tengo como cuántos datos tenemos. Si yo contabilizo en la práctica, tengo en este caso, vamos a colocarle, por favor, no. Sigan conmigo los pasos que algo hice de estadística anteriormente. ¿Sí? Seleccioné esta partecita porque aquí hay una columna vacía. He seleccionado estos datitos, ¿ya? Y lo único que hago es con el puntero del mouse. Hay uno que está, Hay 30 una datos. flecha, no, una flechita con doble sentido. Lo único que le voy a hacer es agrupar, ¿sí? Solo le voy a copiar, digamos, al agrupo
y está agrupadito para que no quede esa columna vacía. El estudiante lo que ha hecho simplemente a este tipo de dato es selecciono todo el grupo de datos. Y por aquí me dijo una señorita, ¿cuántos datos tenemos? Ahorita tenemos 40. Sí, correcto, no. Usted ve que abajito me dice el recuento, me dice 40 datos. Sí, ustedes pueden ver en la parte inferior, 40 datos. Y usted, en cambio, como lo hacemos manualmente, en una hojita dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 columnas. 1, 2, 3, 4, 5 filas. 8 por 5 serían los 40 datos que tendríamos, ¿cierto? No, 40 datos que tenemos. Entonces, esa es la idea del número de datos. Ya. Yo pondría en mi hojita, si hago aparte, pondría yo 40 datos. ¿De acuerdo? Ese es el número de observaciones que tenemos. 40 datos. Hasta aquí alguna preguntita con el primer paso. Solo contabilizado 40 datos. Profe, Dígame, ¿cómo le hizo ese de ese, agrupar? allá, de agruparle. No hay ningún problema. Verán que, por favor, algo, sí vimos con ustedes en Excel lo que les dije anteriormente, sí hicimos algo, ¿no? ¿Me hace un acuerdito? Si les di algo de Excel anteriormente, No ¿no? sé, Sí. yo Ya, ingresé. ya, sí les di algo de Excel, ¿no? Pero bueno, vamos a ponerle tal como estaba, perdón, así estaba, ¿no? Así estaba está como es el ejercicio de ustedes. ¿De acuerdo? Ya. Lo único que hice aquí, tengo una columna vacía. Voy a seleccionar todo el grupito de datos que tengo después de la columna. ¿Estamos hasta ahí? ¿Me van diciendo, por favor? ¿Sí? ¿Sí están visualizando? ¿No? Ya. He seleccionado estas columnas que tengo apartacita. Como están pintaditas, yo voy a buscar justo que me dé en un extremo una flecha con direccionales. Si le vemos una flechita con direccionales, le voy a digitar y solo le empujo y le suelto. ¿Si le salió, señor Inge, estudiante? disculpe, ¿y es lo mismo si es que yo elimino la columna No, que está vacía? no me eliminarán porque me eliminan un dato de bajito. Sí, no me Ah, eliminarán. Por eso no le elimino. No le elimino porque justo hay un datito abajo que necesito luego. ¿Sí? o sea, profe, ese si eso que está seleccionado, si se lo puede coger y moverlo a otro lado, se Sí, puede. moverle al otro lado. ¿Se acuerdan que yo decía de movimiento, no? Aquí yo tenía, por ejemplo, aquí vea, solo el mover. Este me permite mover. ¿Sí? Si yo quiero colocarle acá, mueve. Y si no, le dejo ahí. ¿Sí? Eso es lo que yo estoy haciendo. Solo moviendo. Entonces, ahí tiene Ay, que buscar ese tipo de flecha. ¿De acuerdo? Ya. Estamos ahí con el grupito de datos. Ya. Una vez que yo tengo los datos agrupaditos, lo único que yo hice rápidamente, si yo les tomara, por ejemplo, un ejercicio en Excel, automáticamente el estudiante en vez de estar contando uno a uno, selecciona y me dice tiene 40 datos, ingeniero. Correcto, porque acá abajito me dice 40 datos. Y si en una hojita de papel, si les tomo, tendríamos que contar uno a uno o multiplicar las columnas por las filas para que me dé el total de 40. Esta es una forma. ¿Ya? Los 40 datos, si me hacen una hojita aparte. Pero también les quiero indicarles que esto pueden contabilizarle utilizando un tipo de instrucción en funciones estadísticas. ¿Sí? Si me están siguiendo, cualquier cosa me preguntan. Aquí voy a ponerle el signo igual, justo en esa celda. ¿Ya? Y le voy a ponerle simplemente la palabra contar, solo contar. ¿Estamos de acuerdo? Solo ujú. contar. Abro un paréntesis y voy a seleccionar todo el grupo de datitos que tengo aquí arriba. ¿Sí? He seleccionado. Cierro el paréntesis y le pongo Enter. Y ya tengo un total de 40 datos. Lo único que puse es la palabra contar, abrí un paréntesis, pero siempre me anteponiendo el signo igual, ¿no? Y le abro paréntesis y selecciono todo el grupito de datos, cierro el paréntesis y ya me da un total de 40 datos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Ya? Para que ustedes van siguiendo, Sí, ¿no? Inge. Ya, muy bien. Eso quiero que vayan siguiendo. Ya. Hasta aquí alguna preguntita. Ya tenemos primer paso,
Cuando me hagan una hojita aparte, solo contabilizan y me ponen las 40 datos. ¿De acuerdo? Ya tengo el número de observaciones y ya tengo colocado. Vamos a lo siguiente. Segundo paso. Vamos a establecer el cálculo del rango o amplitud. Cálculo del rango o amplitud. Aquí el rango o amplitud vamos a ver de la siguiente manera. La fórmula para el cálculo del rango o amplitud le vamos a poner como RG, rango. O en algunos casos encontrarán en un tipo de información bibliográfica de otros libros o otros autores, la letra A. Es lo mismo, rango o amplitud. Va a ser igual al valor mayor menos el valor menor. El valor mayor del grupo de datos menos el valor menor del grupo de datos. ¿Sí? Vamos a trabajar aquí entonces de la siguiente manera. Yo quiero que coloquen rango. Verifiquemos aquí manualmente en cuál es el mayor valor de todo este grupo de datos. Ustedes visualmente, ¿cuál sería el mayor número de todos ellos? ¿Cuál creen ustedes? 59. Ya, El 60. 60. ya, El 60. ya le voy a ponerle 65. ya el Ujú. 60 el mayor valor. Y el menor me dijeron El 32. por acá tengo El un 30. 30. Ya, entonces por acá me dicen un 30, ¿no? Ahora, Inge, pero ya es 65, ¿no es el mayor ese? ya, si es que tenemos por aquí 65, por eso le digo, no, manualmente estamos buscando. Vean, usted dice, por acá tengo el 65, tengo un valor. No hay el 66, ¿no? Entonces, por lo tanto, sería el 65. Ya. ¿Qué tal? O sea, aquí muchas las veces uno tiende a buscar así, ¿no? Buscando cuál es el mayor valor y cuál es el menor valor. Pero ¿qué tal si le digo, hay alguna instrucción que me permita buscar rápidamente el mayor valor? Voy a colocarme justo donde le puse 65. Pongo el signo igual, póngale ahí. Y póngale la palabra max, ¿sí? De máximo, ¿no? Habrá un paréntesis y seleccionemos de todo este grupito de datos. Seleccionamos. Cierre paréntesis y póngale enter. Ahí encontré que el 65. Lo mismo para el menor valor. Póngale igual, póngale min, ¿no? El menor valor, abra paréntesis y seleccione todo el grupito de datos. Y ya tenemos aquí el mínimo valor, que es 30. ¿Ya? Ahí ya tengo ya medido mayor valor, menor valor. ¿De acuerdo, señores estudiantes? Ya tendría entonces para poder calcular el rango. ¿Sí? ¿Alguna preguntita hasta aquí? Pues máximo. Repítale, por favor, en qué estaba haciéndole los pasos. Ya, lo vamos a Desde el volver a rango hacer. mayor. Ya, por favor, entonces con la fórmula, ¿no? Sí, Póngale ya en le el signo puse. igual, póngale la Ya. palabra MAX, de máximo, Y ya. ¿no? Sin, Habrá sin un espacio. paréntesis, sin Sin espacio, nada sin espacio. Todo va unidito, ¿no? Habrá un Ya. paréntesis y selecciona el grupito de datos que tiene aquí arriba. ¿Ya? Cierre paréntesis y enter. Y ya tengo el primer valor, 65. A ver. ¿Qué más? Rápido, vamos. Vamos a Ya ver, le, aquí tenemos. ya le Ya tenemos. selecciono y de ahí. Cierre paréntesis. Siempre que abra un paréntesis, cierre paréntesis. ¿No? Lo mismo volvemos a hacer con el mínimo. Póngale el signo igual, póngale Y la le doy palabra y le hago enter. enter, ¿no? Enter. Ah, ya salió. Ya. Y lo mismo vamos a hacer al ladito, signo igual, Igual. póngale min Mini. de mínimo, abra paréntesis y seleccione el grupo de datos. Y Ya. cierre paréntesis. Y póngale enter. Ya Qué tengo bonito. entonces mínimo. Ya tengo 65 y 30 los dos valores. Ahora lo único que vamos a hacer es una resta. Póngale el signo igual en la celda que estoy colocando en E18 y reste el mayor valor que tengo 65. Vamos a restar menos el menor valor que tengo 30 en la celda E17. He restado dos celdas, ¿ya? La celda que contiene el valor de 65 menos, póngale, la celda que contiene el menor valor 30 y enter. Y ya tengo el rango que es de 35. ¿Ya? Ya.
Ese sería el resultado de la amplitud. ¿Pero qué significa la amplitud? Si usted ve desde 30 al hacer, aquí solo le voy a poner como un ejemplo para determinar qué es la amplitud. Desde el 30 me dice que es el menor valor. 31, 32, hasta llegar en adelante al 65. ¿Cuántos números hay? O sea, desde el 30 hasta llegar al 65. Por eso le voy a poner aquí como unos puntitos, puntitos, hasta llegar aquí al 65. ¿Sí? ¿Cuántos numeritos hay? Del 30 al 65 hay un recorrido total de 35 números. Eso me dice, ¿no? Si quiere comprobar, hágale de 30, 31, 32, 33, hasta llegar a 65, hay 35 números. ¿Estamos de acuerdo? Ese se llama amplitud o recorrido. ¿Ya? Entonces, el menor valor al mayor valor hay un recorrido de 35 números. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Eso me está diciendo la amplitud o recorrido. Vamos, avancemos un poquito más porque estamos en esta parte de estadística, ¿no? Vamos, tercer paso. En el tercer paso les puse calcular el número de intervalos. Número de intervalos. Aquí les he colocado, señores y señoritas estudiantes, una fórmula para calcular el número de intervalos con la sigla NI. NI. Se llama número de intervalos. Va a ser igual a 1 más, por favor, grabarse en sus cabecitas, 3,32. Le he colocado la palabra log de logaritmo y entre paréntesis la letra N. ¿Ya? Entonces vamos a trabajar con esta aplicación, con esta fórmula, manejando los datos que ya tengo en mi problema. ¿Sí? Voy a colocar aquí el resultado aplicando una pequeña fórmula. Lo que tendrían que hacer ustedes es ir reemplazando. Me disculpe que aquí voy a hacerle, en este caso, como quisiera en forma, hablemos manual, ¿no? Le pondría un 1 más 3,32, la palabra logaritmo y entre paréntesis, ¿cuánto vale n? N vale las 40 observaciones que tengo, ¿no? 40. Lo que reemplazar. Ustedes que ya tienen que llevar su calculadora cuando me hagan en forma manual, su calculadora tendríamos que manejar 40, el logaritmo de 40, multiplicar por 3,32 y sumar más 1. ¿No es cierto? No, eso lo haríamos manualmente. En su calculadora tendría que sacar el logaritmo de 40, multiplicar por 3,32 y sumar más 1. Así sería matemáticamente cuando me hagan una calculadora. ¿De acuerdo, señores? ¿Sí? Si alguien quiere comprobar, hágalo con su calculadora y yo diría, ve cómo le hago, ingeniero. Saque el logaritmo de 40, ¿cuánto le da? Eso multiplique por 3,32, ¿cuánto le da? Y súmele a eso más 1. Y ahí tendría el número de intervalos. Vamos a trabajar aquí, señores estudiantes, manejando aquí la siguiente fórmula. ¿Sí? Voy a hacerle esta que tengo aquí en fórmula. Pongan el signo igual, señores estudiantes. Vayan siguiendo conmigo, por favor. ¿Estamos? Ya. Vamos a colocar 1 más. Por favor, me van diciendo, ¿no? Y no sé si es que algunos están apagados las cámaras, pero no. Y ya voy a luego a ver cómo estamos diciendo, ¿no? Luego Dicen, yo dice, no puedo realizar, disculpe por lo que estoy conectado en el celular. sí, bueno, lamento, o sea, tenemos que ver la forma de, realmente estadística se aprende de esta manera. Y disculpas, o vayan anotando, por favor. Sí, Sí, yo Estoy también estoy realizando aquí en el cuaderno. ya, conectada vayan, en el celular, pero igual voy tomando fotografías y estoy anotando. ya, listo. Pueden ver después el video también, ¿no? Porque yo ya les dejo Gracias. grabando. Listo. Gracias, Liz. Bueno, vamos a continuar. Me van a quedar 5 minutitos. Lamentablemente esta aplicación me va a durar un poquito. Bueno, continuamos. Ya tengo 1 más. Le voy a poner el 3,32. Por favor, tendrán mucho cuidado. Las comas y los puntos. Yo un poquito en Excel hablé, muchas veces se da como texto o como numérico. Aquí voy a poner, en este caso, por mi configuración de la máquina, acepta que sean los decimales con comas. Por eso es 3,32. Voy a poner el signo, el asterisco, que significa por. Asterisco es por. Y le pongo la palabra log de logaritmos
abro un paréntesis igualito, ¿sí? Abro un paréntesis sin dar ningún espacio. Y le voy a colocarle cuánto vale n. Selecciono lo que vale n, está acá arribita, ¿no? N vale 40. Está seleccionado. Y cierro el paréntesis. Tal como está la forma. ¿Ya? Entonces lo único que he hecho es jalar una información de arribita que está en E13 y nada más. Y le pongo Enter. ¿Cuánto me dio? Me dio 6. ¿Sí? Este va a ser el número de intervalos que me dio 6. Hasta aquí alguna preguntita. Verá que solo apliqué la fórmula igualita, pero siempre anteponiendo el signo igual. Y le apliqué tal como está, sin ningún espacio, señores. ¿Ya? Sin ningún espacio, igualito a la fórmula que está acá arriba. Le he puesto... Pero en la calculadora, disculpe, en la calculadora primero se le pondría log 40 y después multiplicado por 3.32 Correcto. más 1. Sí, también se le puede colocar, pero cuando utilicen bien los paréntesis y todo eso, ¿no? Pero hágale como le dije. En la calculadora hágale el logaritmo de 40 primero, luego lo que le dé ese resultado, multiplíquele por 3.32, lo que le dé ese resultado, le suma más 1. ¿Sí? Entonces, eso le hacen. Yo como tengo aquí directamente con todos los decimales, me he dado exclusivamente 6. ¿Ya? Bueno, ya tenemos aquí número de intervalos. ¿Pero qué significa ese número de intervalos, señores estudiantes? Me dice 6 intervalos. Yo voy haciendo la explicación aquí al ladito. ¿Sí? Vemos aquí el número de intervalos que va a ir haciendo. Es decir, ustedes ya vimos que un intervalo está formado de un límite inferior, guión, un límite superior, ¿no es cierto? No, eso está formado un intervalo. Entonces, aquí lo que vamos haciendo con ustedes a la par es que vamos a establecer cuántos intervalos tendrá este problema, ¿no? Aquí me dice va a tener 6 intervalos. Sí, disculpe que le voy a ponerle con unos números al azar nomás, no es parte del ejercicio. Yo le pongo de 3 a 6, no es parte, ¿no? Perdón, aquí le voy a poner con formato numérico. Perdón, un momentito. Y le vamos a ir colocando, un momentito, por favor, ¿no? Vamos a ponerle, así le voy a trabajar. Ya, con texto. Aquí tengo 3-6, por ejemplo. Solo le pongo así como un ejemplo. El otro voy a colocarle, perdón, que vamos a ir colocando en todos estos. Ya. El otro va a ser 7, 10. El otro 11, 15. Ya. El otro voy a ponerle 16, 20. Sí. Déjenme ubicar uno más que me falta por acá. Y por acá voy a ponerle 21, 25 y 26, 30. Ya. ¿Cuántos intervalos tengo aquí? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí sería entonces, ¿hasta cuántos intervalos me está diciendo el ejercicio? Hasta 6 intervalos. Primer intervalo, segundo intervalo, tercero, cuarto, quinto y sexto. El ejercicio va a contener hasta 6 intervalos, me dice. Por eso me está dando este datito. Verá que solo le puse esto como ejemplo, no es parte del ejercicio, sino que solo es para indicarle qué significa el número de intervalos. Y el número de intervalos significaría en este caso que van a haber 6 intervalos para el ejercicio. ¿De acuerdo, señores? Pues aquí tendría primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto intervalo. Hasta ahí estamos. Por favor, se va a cerrar dentro de un momentito. Nos volvemos a integrar. Les voy a mandar otra vez otro link. ¿De acuerdo? Ya, por favor. Ya se va a cerrar en pocos segundos. Ya, seguirán, por favor, y irán grabando la información que van elaborando. Hasta ahí tenemos una primera parte. Ya mismo se acaba el tiempito.